tardes a todos y todas y bienvenidos a este nuevo webinar que hemos organizado en el Club de GeoLatam. En esta oportunidad hablaremos sobre la relevancia de la calidad de datos en las organizaciones. ¿Ya? Vamos a tener dos muy buenos invitados. En primer lugar, Dante Rojas, que es arquitecto de datos en RIMAC Seguros en Perú, y nos va a hablar sobre la calidad de datos orientados desde la teoría a la estrategia. Y en segundo lugar tendremos a Diego Valdeblanques, que nos hablará sobre la calidad de datos, pero desde el enfoque práctico, ¿ya? Dante va a hacer un barrido teórico vivencial y Diego nos va a hablar sobre el enfoque práctico. Como protocolos del webinar, por favor, les pido que puedan tener sus micrófonos apagados y sus cámaras también para no interrumpir a los expositores. Ok, sin más que decir, iniciamos nuestro webinar y Dante, si puedes comenzar tu presentación, por favor. Si quieren hacer sus preguntas, la pueden hacer a través del chat interno que tenemos de la sesión, y al final de cada presentación vamos a dejar unos 5 minutos para poder responder esas preguntas, así que vayan dejándolas ahí y después las vamos a ir respondiendo. Adelante, Dante, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Dante. Muy Dale, buen amigo, José Luis. muy buen amigo en todo caso. Muchas gracias, José Luis. Primero, darte gracias por la invitación. Yo sabes que te dije encantado de poder compartir la experiencia que uno tiene en todo lo que es práctica de datos, en calidad, y dale, estoy feliz por eso. Primero presentarme, Dante Rojas, soy arquitecto de datos en la compañía RIMAC Seguros en Perú. Soy ingeniero informático, aproximadamente 11 años en todo lo que respecta al mundo de tecnología de la información y específicamente 7 años en todo lo que son prácticas de datos, desde lo que es ingesta ETL y después posteriormente participando en proyectos que son de integración, calidad de datos, catálogo de datos, gobierno, MDM y finalmente ahora último con algunas certificaciones en Big Data Management, implementando aplicaciones en Big Data y también sobre Cloud con AWS y Google. Bueno chicos, a ver, para comenzar con la exposición, el tema que hoy día les voy a comentar, voy a tratar es la calidad de los datos desde la teoría a la estrategia. Si bien voy a enfocar un poco de qué es la calidad de los datos a nivel teórico y entender un poco, también voy a tratar de combinarlo y llegar a una estrategia de cómo yo abordo una iniciativa de calidad de los datos, dada mi organización, y también dándole un enfoque como recomendaciones de cómo hacerlo, qué es importante tener en consideración y cómo hacerlo. Para ello, en mi agenda lo que he tratado son los 3 primeros puntos. Voy a hablar, como les digo, definiciones. Primero, hablar de definir qué es la calidad de los datos, cuál es el origen, cómo nace la calidad de los datos, y los conceptos claves que van a estar referentes y abarcando toda esta práctica actualmente que se le llama calidad del dato. Posteriormente, en los puntos 4 y 5, lo que voy a hablar es de la importancia y el impacto directo que tienen las organizaciones el gestionar la calidad de los datos de una forma correcta. Y finalmente, en los puntos 6 y 7 voy a hablar de aspectos clave que en base a la experiencia que he tenido en diversas organizaciones, se tienen que considerar y pueden ser punto importante para poder desarrollar una iniciativa de calidad del dato. Y finalmente, acompañado de la estrategia en distintas realidades y cómo hacerlo, ¿no? En mi organización, que ese es a veces uno de los pains que siempre hay, ¿no? Cómo iniciar. Dada esta agenda y esta introducción, vamos a empezar un poco. La definición, ¿no? De qué es calidad del dato. Es un poco más sencillo buscar la definición primero de qué es calidad, ¿no? Hablando de la definición como palabra de calidad, es un conjunto de propiedades inherentes de un objeto o una cosa para permitir juzgarlo y caracterizar su valor. Dado entendiendo qué es calidad, la calidad de los datos no es más que exactamente eso, emitir un juicio de valor hacia mis datos para saber si estos son correctos o no y cumplen con expectativas. Definiciones hay muchas. He tomado una como referencia de DAMA, que es una importante referencia de buenas prácticas de todo lo que son gestión de la información y gobierno de datos. Actualmente está en la versión 2.0, recién ha salido en español. Es muy bueno como para que se entienda un poco más, es más digerible. Y en DAMA dictan como la definición de la gestión de la calidad del dato como la planificación, implementación y control de actividades que se aplican a los datos. ¿Para qué? Para asegurar que estos sean aptos para el consumo de la organización y satisfagan mis necesidades. Entonces, como veremos, la calidad del dato, que es tener datos que cumplan con los requerimientos
que mi propia organización me da y que estos puedan dar una verdad y una fiabilidad para ser utilizados. Entonces, dada esta definición de lo que es la calidad del dato, paso a definir cuál es el origen. Y tranquilos que es una línea de tiempo, no voy a buscar hablar de temas históricos porque es mucha teoría y quizás es mejor hablar un poquito más después en la práctica. Pero ¿por qué cito esta línea de tiempo? Porque muchos adjudican que la calidad del dato nace desde los 60 con los mainframe. ¿Por qué? Porque desde ese entonces, cuando se crean los grandes repositorios de datos con mainframe, que incluso no habían ni modelos de datos relacionales, eran tablas o campos que uno tenía que insertar en valores booleanos, unos, ceros, desde ahí, desde el hecho de que uno tenía que guardar un dato y este dato tenía que no estar vacío o tener una cierta característica, ya se podía decir que se estaba hablando del término de calidad de los datos. Y más aún, ya a partir de ahí, de mainframe, modelos de datos relacionales, los DSS, ¿no? Los sistemas de decisión, Internet, y ya el marco actual, que es toda la práctica de gobierno como tal. Entonces, no es más que años más, años menos, quizás sí se puede investigar un poco exactamente de dónde se adjudica este origen del término calidad de datos, pero lo que sí estamos seguros es que de dónde nace la calidad de los datos van a ser cuando las organizaciones tienen la necesidad de que sus datos sean confiables, de que den una verdad y que el juicio de valor que se emita sea válido, que sea correcto y que me den la tranquilidad de poder tomar decisión y poder utilizarlos en mi compañía. Entonces, para hablar de la práctica de calidad de datos, van a haber muchos conceptos que tienen que ser referentes a esta práctica y que uno tiene que tenerlos. Primero, datos críticos. Todo dato en la organización es importante, sin embargo, hay algunos datos que tienen mayor relevancia e impacto en el negocio. Entonces, estos datos, que van a necesitar incluso tener un mayor esfuerzo para poder medir su calidad, van a ser siempre considerados. Entonces, este concepto de dato crítico va a ser importante. Otro concepto importante, dimensión de la calidad. Las dimensiones de la calidad son una característica medible de los datos. Son criterios que se utilizan para poder medir la calidad. Conocidos son completitud, consistencia, precisión, validez, oportunidad y duplicidad. En las buenas prácticas que hay, como DAMA y otros más, referentes, esas son las dimensiones básicas, algunos pueden agregar algunas más, pero lo que va es con un criterio para poder medir la calidad. Otro concepto importante, data cleansing, ¿no? Ya la limpieza del dato, que es el proceso ya de ejecutar la limpieza y corregir los datos que tienen un cierto nivel de calidad quizá bajo. Entonces, este data cleansing también es un término muy utilizado. Reglas de negocio de la calidad del dato. Este punto también es importante porque yo tengo que adecuarme a las reglas de mi negocio, a cómo los datos deben estar en mi organización. Entonces, esas reglas de negocio van a estar muy de la mano con las dimensiones que les mencionaba. Por ejemplo, una cédula de identidad o DNI, dependiendo del país, nunca debe estar vacío y tiene que tener cierta característica. Ahí estamos hablando que esa es una regla de negocio apuntando a la dimensión de calidad completitud, por ejemplo, ¿no? Otro concepto importante, el profiling o perfilado de datos. Este es un tipo de análisis que se realiza para analizar y medir qué nivel de calidad tienen mis datos en mi organización. Este análisis normalmente usa análisis estadísticos y técnicas estadísticas. Y normalmente está soportado a veces por tecnología. Como les mencioné hace un momento, yo tengo experiencia mucho implementando soluciones tecnológicas. En mi caso he trabajado con informática, pero en el mercado está informática, está IBM, Talent, SAP, etcétera, ¿no? Muchos fabricantes que tienen soluciones y que este profiling de datos es una característica que te ayuda mucho a entender cómo están tus datos. Y concepto de metadata, que también es importante porque la metadata es lo que representa el dato, ¿no? La descripción de un dato. Y si yo tengo esta descripción, conozco mi dato, es más fácil poder aplicar calidad y saber cuándo va a estar bien y cuándo va a estar mal. Entonces, ya dado estos conceptos, ¿no? Vamos un poquito ya al tema de fondo. ¿Por qué es importante la calidad de los datos? Y aquí me centro en lo que la transformación digital es la realidad de toda organización. En menor, mayor proporción, con menor, mayor inversión, toda organización lo que está buscando es dar respuesta más rápido a las exigencias que tiene, tanto de sus clientes como de su propio negocio. Entonces, todas las compañías en que se encuentran, montando data warehouse, yéndose a montar un data lake porque tienen iniciativas de machine learning, hacer analítica predictiva, migraciones hacia la nube, reportería avanzada, big data, procesamiento, streaming, IoT, tener un MDM, una visión 360 de cliente, de producto, y todas estas iniciativas traen consigo, como input, requieren un dato, y un dato confiable. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, todas estas iniciativas que les he mencionado, que requieren una alta calidad de los datos. Si mi dato no es confiable, no tiene un nivel de calidad aceptable, entonces la respuesta que me van a dar todas estas iniciativas va a ser una verdad no al 100% confiable. Y esto puede traer también problemas. Y mencionando este aspecto,
me di el trabajo de buscar cuál es el impacto que tiene esta calidad en las organizaciones. Y aquí he citado 4 de los bastantes artículos que hay y que me parecieron de verdad cifras muy altas y elevadas y que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, en una de ellas, en la primera, que un científico de datos, antes de entrenar un modelo predictivo, para limpiar un dato puede llegar hasta gastar 80% de su tiempo en limpieza del dato. 80%, o sea, todo el tiempo limpiando el dato. Más aún, 84% de los CEOs están preocupados por la calidad de sus datos porque en ellos basan sus decisiones. O sea, casi todos CEOs de compañías preocupados por el nivel de calidad de sus datos. Una cifra también de IBM, año 2016 incluso, miren, 3.1 trillones, estimación del costo anual por la mala calidad de los datos. Y la última, que fue algo que también me llamó muchísimo la atención, es que el costo de los datos incorrectos en una organización puede llegar a ser hasta el 15 al 25% de mi ingreso total. Ojo, ingreso total de compañía, ni siquiera de presupuesto tecnológico. Entonces, estamos hablando ya no solo de que tener o no una práctica de calidad implementada en mi organización, es que la puedo o no la puedo tener. Estamos viendo que ya está teniendo un impacto ya crítico en mi negocio y ya afecta incluso hasta en términos de inversión y términos que me van a afectar como organización. Entonces, dado este impacto, si yo tengo una calidad correcta, una calidad y un proceso definido en mi organización, ¿qué me va a dar? Obviamente, incrementar valor de mis datos, oportunidades, reducir riesgo y costos asociados a la mala calidad, tranquilidad para mis iniciativas futuras que están basadas en datos, como las que les mencioné hace un momento, mayor eficiencia y productividad también en mis procesos, y principalmente fortalecer y enriquecer la reputación de la compañía. Aquí un ejemplo, uno crea un portal directo hacia un cliente o le da un reporte. Si ese reporte no está bien, el cliente ve que le das información incorrecta, créeme que es una falta que le estás haciendo a un cliente y eso te puede repercutir en imagen, en proceso, hasta impacto económico. Entonces, calidad de los datos ha tomado una real importancia en las organizaciones hoy en día. Entonces, dado todo este concepto, ¿no?, de lo que les he mencionado conceptualmente y hablando del impacto que tiene y de la importancia de la calidad de los datos, es donde voy a comenzar ya un poquito a hacer fondo en qué aspectos son importantes y claves para iniciar e embarcarme yo en una iniciativa de calidad de datos. Entonces, aquí he considerado 6 puntos que en mi experiencia me han servido de verdad muchísimo para poder trabajarlo. El primero va de la mano con una práctica de gobierno, que es definir a los famosos dueños de los datos, ¿no? Los famosos términos data steward, data owner, data custodians. ¿Por qué es importante? Si yo voy a medir la calidad de mis datos, tengo que saber qué voy a medir, el juicio, ¿no?, que les mencionaba hace un momento, ¿no?, el juicio de valor. Entonces, para ello, ¿quién más puede definir cuándo un dato es correcto y cuándo no? Que el de mi propia organización me lo defina. Entonces, tener estos roles va a ser una pieza fundamental para comenzar una práctica de calidad en mi organización. Otro punto importantísimo también es definir mi proceso o estrategia de calidad del dato. Desde la definición inicial hasta que entregue el dato corregido y final a las fuentes o información o reportería que voy a utilizar. Tener el orden, y eso lo vamos a ver justo en la siguiente diapositiva en la estrategia, de un proceso ejemplo que voy a utilizar, un ejemplo modelo, para que puedan visualizarlo, pero es clave tener definido un proceso de calidad. Otro punto importante es identificar los datos críticos de mi organización. Como les mencioné hace un momento, ¿no?, así como voy a definir los dueños, también tengo que saber qué data es más importante que otra. Y en base a ello es la que voy a yo comenzar a priorizar para poder comenzar a trabajar ello. Tener claro el flujo de los datos y restricciones. A este punto, de verdad, es un dolor que tienen todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber desde dónde es el origen hasta dónde termina mi dato. ¿Para qué? Para poder saber qué consideraciones voy a tener con respecto a la implementación de la calidad. Por ejemplo, si yo paso de la nube en nube, si voy de on-premise hacia la nube, si trabajo todo on-premise, voy hacia Big Data. Tener claro todos los aspectos y consideraciones para poder también tener ese control al momento de que voy a medir la calidad. Definir las metas y objetivos de la calidad de los datos, los famosos KPIs. Y es precisamente lo que justo les mencionaba hace un momento, así como voy a definir dueños de la información, voy a definir también los datos críticos, también tengo que comenzar a medir cuándo la calidad de mis datos es correcta y cuándo no. Y por último, la tecnología. Si bien es un aspecto importante, yo puedo hacer calidad sin necesidad de una solución tecnológica que me aporte o que me soporte este proceso. Quiere decir que no lo haga, pero obviamente la tecnología te facilita esta tarea. Entonces, un aspecto importante es considerarlo
porque te puede ayudar mucho a este proceso. He visto organizaciones que nunca han tenido una implementación como ella y de hecho cuesta, sobre todo hacer el seguimiento de cómo va mejorando mi dato, cómo va mejorando su calidad y tener esta trazabilidad. Y para cerrar un poquito, bueno, y esta es la lámina que más me interesa mostrarles porque es un poco ya el resumen y cómo es que uno tiene que abordar la estrategia ya mencionando los puntos claves. En esta estrategia en distintas realidades, yo por ejemplo, primero cito un ejemplo de un proceso definido en el que voy a utilizar calidad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, mi primer punto para mi proceso va a ser toda la definición inicial de mi marco de calidad. ¿Qué quiere decir ello? Primero defino los dueños del dato, cuál va a ser mi flujo de datos, la frecuencia, los SLAs, indicadores, las áreas que voy a atacar, datos críticos, es decir, toda la definición inicial de mi marco de gobierno. Y posteriormente vienen 3 pasos importantes que son ya la ejecución de la calidad. ¿Cómo comienzo? Mido la calidad de mis datos, ¿no? Ejecuto un profiling, mido cómo es que me encuentro y definiendo indicadores, mis KPIs para medir cuáles son aceptables y cuáles no. Una vez que ya definí indicadores, hago también la limpieza, ¿no? Procedo a hacer el data cleansing que justo les mencioné al inicio, ¿no? Y estas 3 actividades van con una retroalimentación que va a ser un flujo constante, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a medir, voy a saber cómo estoy y hago la limpieza. Y voy haciéndolo un ciclo constante para mi organización. Y finalmente hago la implementación de los controles de calidad en el origen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo les mencioné hace un momento, el proceso de calidad comienza en la medición y en la limpieza, pero si el dato siempre va a llegar de una forma incorrecta, quizá la solución final que tengo que realizar es poner un control ya en el origen, ¿no? Para que ya esto no suceda, corregir ese error, ese flujo, esa mala calidad de mi dato. Entonces, este es un ejemplo ya de un proceso de calidad del dato en una organización. Bajo las buenas prácticas hay pasos más, pasos menos, definitivamente hay muy buenas prácticas que se pueden seguir, ya les he dicho que hay muchas referencias. Sin embargo, ¿a qué va este punto de estrategia de lo que es calidad del dato? Yo abajo he puesto 3 preguntas, ¿eh? Solo 3, ¿eh? Solo como para que me entiendan el concepto y la finalidad. Primero, dado mi proceso de calidad, voy a decir, ¿dónde mido la calidad? Y esta es una pregunta que justo les mencioné hace un momento, que las organizaciones, a veces, les digo, tienen distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, tengo todos mi SAP, mi CRM, todo en on-premise. Traigo archivos Excel, tengo bases de datos relacionales, y todo lo llevo a mi data warehouse, y de mi warehouse lo consumen todas las herramientas de reportería. Todo on-premise, ¿correcto? Otra organización, yo tengo todo on-premise, pero yo tengo un data lake en la nube, y migro todo hacia la nube, y en la nube recién es donde armo mis modelos, y llevo la información para que hagan analítica y para que hagan reportería. Entonces, la gran pregunta es, son como 5, 6, 7 pasos por donde va a pasar todo mi flujo de datos. Entonces, ¿dónde mido? Al inicio, lo mido en la nube, lo mido al final, en la reportería. Entonces, esas preguntas es donde uno tiene que comenzar a ver su organización y a preguntarse cómo lo hago, ¿no? Y dónde decido cómo medirlo. Hacerlo en todo sería lo ideal, pero eso te va a costar muchísimo, dado que obviamente tienes que procesar toda la información que tiene tu organización, y eso puede ser muy costoso, no solo a nivel de inversión, sino también a nivel de trabajo. Otra pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Quién reporta una incidencia de calidad del dato, ¿no? ¿O cómo gestiono? ¿El data steward? ¿El custodia? ¿De forma automática? El mundo ideal te diría que la calidad se tendría que medir de forma automática, ¿no? Que te llamen y te diga, o te envíe una alerta cuando el indicador de tal dato llega a incorrecto, ¿no? Eso sería el mundo ideal. O de no ser así, aplicar o asignar un rol específico o un área de calidad que lo va a revisar. Otra consulta que tengo. Mi organización se estructura por proyectos. No manejo áreas funcionales, sino todo es por proyectos. ¿Cómo mido la calidad en este aspecto? ¿Asigno una persona de calidad en cada proyecto para que vele por la calidad del dato? ¿O sigo manejando mi core de datos como un área o como un área de calidad del dato para que le pueda dar respuesta? Va a depender de mucho, ¿no? De la organización, la inversión, el costo, el tiempo que me vaya a demorar a implementarlo. ¿A qué iba yo con estas 3 preguntas que les hice? A que una buena práctica y de estrategia para implementar un marco de calidad del dato, si bien primero es definir bien el proceso de cómo está, una buena práctica es sentarte y comenzar a hacer un brainstorm, comenzar a hacer una lista de todas las particularidades que tiene tu organización, comenzar a ver dónde hay problemas, dónde tengo dudas, cómo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo les cuento en la experiencia. Este proceso de calidad es muy útil para una organización, ¿ya? Me pasó. Sin embargo, fui a una realidad totalmente distinta y este mismo proceso tenía que tener muchas particularidades.
¿Por qué? Porque no podía corregir el dato al inicio, al origen, porque teníamos cierta restricción de aplicar cualquier lectura de dato en un lado del flujo de datos. Entonces, esas particularidades siempre van a haber en todo negocio. Entonces, es importante que acompañando tu estrategia de calidad, que ojo, siempre tiene que tener los puntos clave que mencionan las buenas prácticas, lo que les menciono de definir dueños, tener las métricas, hacer profiling, tener las dimensiones de calidad considerando para las medidas de la calidad de los datos. Esas son prácticas que siempre se van a tener que hacer. Lo que le digo son que tienen que ser cross a todas las particularidades que va a tener mi empresa, porque de eso va a depender obviamente cómo se implemente. Y ojo, este tema de calidad del dato para su implementación puede que sea, como le digo, demande mucho costo, no solo a nivel de inversión, sino también de tiempo, porque sentarse a definir indicadores de calidad, sentarse a definir el proyecto, es un trabajo de verdad muy arduo porque tienes que sentarte con cada área de negocio donde están los datos críticos para ver cómo vas a medirlo, ¿no? Y ver la estrategia correcta. Otro punto, por ejemplo, empresas que ya están manejando ahora, ¿no? Un Big Data o todo sobre la nube. ¿Dónde mides la calidad en la nube? Por ejemplo, muchos se cuestionaban, ¿no? Pero yo lo puedo medir arriba. O para algunos dicen, yo lo mido en la nube, porque yo ya tengo una solución que trabaja en la nube y tengo definido ya dashboards, indicadores, cómo hacerlo. Esa es la realidad de una empresa. Otra me dice, yo no tengo ninguna solución de calidad y tengo todo en on-premise. Y también tengo nube, pero todavía no he subido casi nada de información. Entonces, he ahí a ese tema que yo les menciono como una recomendación personal, que es muy bueno e importante, adicional a los puntos que son clave, como les mencioné, tener ese mapa de todas las consideraciones que uno va teniendo y va identificando en la organización. Entonces, dado esta explicación, he tratado de sintetizar mucho. De verdad, hablar de calidad de datos es abarcar muchos más temas, porque adicional de la buena práctica, como le digo, va a haber muchas particularidades que pueden darse en cada negocio. Entonces, ahí es donde ya uno va a depender de cómo lo va a abordar y la realidad de la organización, ¿no? Que es un tema de definición que va a ser vital para la implementación de una práctica de calidad del dato. Espero que esto les haya servido. Como le digo, ha sido un tema que he tratado de mezclar tanto la parte teórica como un poco también la práctica y la experiencia que he tenido, y eso ha sido la presentación. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Dante, por tu presentación. Y es súper, súper relevante algunas cosas que tú has comentado, porque lo vivimos en el día a día, ¿ya? Por ejemplo, acabas de comentar una estadística súper interesante que lo hemos repetido en algunos otros webinars, pero es necesario también volverlo a comentar. Por ejemplo, el 80% del tiempo que invierten los data scientists en sus proyectos, ya en la creación de los modelos, lo invierten tanto en la búsqueda de información como también en la limpieza de los datos. Y eso conlleva a que muchas de las reglas de calidad queden dentro o encapsulados dentro de los modelos y no pasen directamente al área de calidad, que debería ser el apoyo para arreglar esos problemas de calidad en las fuentes de datos de origen, ¿ya? Eso es una problemática que pasa constantemente en las organizaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a esto? Lo que te decía era que cuando han hecho proyectos de, por ejemplo, de analítica predictiva, en mi caso, lo que ha pasado es que siempre hemos puesto una persona de calidad para esa iniciativa, siempre asociada a esa persona, a ese proyecto. Ojo, es lo que normalmente pasaba. ¿Por qué? Te cuento. Porque me ha pasado que cuando hacían ejecuciones de modelos predictivos, ¿ya? Y cuando vas a ejecutar esto, como tú mismo dijiste, y como la estadística lo dijo, ¿ah? El tiempo que van a demandar estas personas para corregir un dato no es su rol, no es su función, bajo un proceso ideal, ¿no? Entonces, lo que yo he vivido posteriormente es que siempre ha habido una persona que ha estado asignada con porcentaje específico hacia esas iniciativas, para que pueda velar por esta limpieza del dato, para que ello pueda seguir adelante. Es lo que me ha pasado, como te cuento, ¿eh? Perfecto. No sé si... Sí, aquí hay otra pregunta. Carlos Fuentes, ¿cuál es la diferencia de calidad de datos e integridad de datos? Ya. Lo que pasa es que la calidad es la práctica en general que va a medir
la integridad de un dato puede ser llamada incluso, se denominaba como una propia dimensión de cómo vas a medir. Como te digo, el concepto general es calidad. Dentro de la calidad van a haber distintos aspectos o criterios como uno va a medir. La integridad puede ser uno de ellos. Incluso ahí, mira, ahí puedes revisar incluso como fuente en Dama, porque en Dama te exige estas 6 dimensiones que yo les mencioné. Sin embargo, habían otros papers previos donde las dimensiones de calidad las tenían otra estructura, pero finalmente es una forma de. Entonces, como que la calidad es el marco general, la integridad es como tú también defines ello. No sé si Perfecto. eso. Sí, sí, muy bien. Tenía anotado también otra consulta respecto, tú hiciste mención sobre KPIs de calidad. ¿Nos podrías comentar algunos de los principales KPIs que se puede medir en este tema de calidad de datos? Lo que pasa es que ahí van a haber muchos tipos de indicadores, ¿ah? Porque cuando uno define la parte de definición que justo les mencionaba, ¿no? De sentarte a comenzar del proceso de cómo voy a medir, para ello yo voy a tener las reglas del negocio, que también fue un concepto que les mencioné. En base a esas reglas uno va a definir qué quiere medir y hasta cuánto el nivel de calidad va a ser aceptable en mi organización para ese proceso específico, ¿no? Dado, por ejemplo, normalmente los casos de uso que siempre he visto han sido, por ejemplo, procesos de facturación, ¿no? Entonces, cuando uno quiere medir la facturación, puede que sean ahí a nivel de montos, ¿no? A nivel de cálculos para medir que ese valor sea consistente o confiable en base a otra variable. Entonces, eso es muy variante, puede ser porcentajes, normalmente siempre son porcentajes. O también medir, por ejemplo, cantidad de casos que ocurren una incidencia de calidad en base a todas las que van a ocurrencias, o una ocurrencia específica, ¿no? Y así vas definiendo tú tus indicadores clave. Depende del proceso, depende de cómo lo quieras medir. Y ojo, también la cuantificación de ese indicador puede ser Mm, cualitativo o cuantitativo. También lo puedes hacer. exactamente. Muy buen Correcto. punto, Dante. Sí, es que pasa mucho. Sí, muy buen punto. Exacto. Mira, y la última pregunta, porque en honor al tiempo, eh, Jocely Quintero dice, ¿se recomienda que el equipo de gobierno de datos tenga un equipo exclusivo de data cleansing para que sea más eficiente, dice? ¿O un equipo de calidad de datos dentro del equipo de gobierno? Mira, Eso dos me parece que casos. lo nombraste en tu presentación, pero sería bueno comentar un poquito más sobre tu experiencia, lo que has visto tú en diferentes empresas como antiguo Mira, consultor. dos de las organizaciones que he visto tienen una propia área de gobierno y del core de gobierno trabaja de la mano con la propia área de calidad, porque le dan cierta autonomía. Y lo que pasa es que un área de calidad también va a depender del alcance que quieras abarcar, Mm, porque como te dije, la práctica es tanto medir la calidad como también implementar un control para que puedas hacer la limpieza y la del dato, ¿cierto? Sin embargo, puede que esta área tenga cierta parte de operatividad y también cierta parte de análisis. Entonces, muchas veces, tener todo un core bien definido de data quality puede ser costoso, porque vas a necesitar personas que se dediquen a ello específicamente. Entonces, lo que sí, o sea, fuera de que sean en la misma área o áreas separadas, ambos tienen que siempre estar conversando y toda definición trabajarla de la mano, porque te mm, dije, son términos clave. Y esa es una exacto, práctica que yo he visto que es vital que hacerla en una organización. perfecto. Muy bien, Dante. Muchísimas gracias por tu presentación y muy agradecido también por el conocimiento que puedes entregarnos a toda la comunidad del Club de GeoLatam. Listo, chicos, gracias. Gracias a ti. Eh, Comenzamos entonces, damos el pase a nuestro segundo invitado, a Diego Valdeblanques, especialista en gobierno de datos en Power Data en Colombia, y nos va a hablar sobre calidad de datos, más de un enfoque práctico, o lo que él ha vivido dentro de las organizaciones y de los principales problemas que podemos encontrar en las organizaciones respecto a la calidad de datos. Diego, si puedes comenzar a compartir tu presentación, por favor. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos. José Luis y comunidad de Geo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces, como decía José, yo les voy a contar un poquito lo de calidad de datos con un enfoque práctico, pero digamos que desligándome un poquito de lo que es ese marco teórico
de lo que nos contaba Dante, que efectivamente hay una metodología, hay una literatura, todo digamos, una ruta trazada desde el punto académico donde deberíamos tratar la calidad de datos dentro del gobierno de datos. Sin embargo, digamos que acá pues, lo que yo les voy a contar es un poquito diferente. Entonces, bueno, les cuento un poquito de mí. Yo soy especialista en gobierno de datos, trabajo en Power Data hace más de 8 años y he participado en proyectos de integración, de enmascaramiento, de Master Data Management, de calidad de datos y, por supuesto, de gobierno de datos. Les voy a contar 5 escenarios que he vivido a través de estos proyectos donde hemos tratado calidad de datos. Entonces, digamos que acá lo importante de ver es que no solamente tiene que ser en proyectos de gobierno, sino en proyectos de enmascaramiento, de integración, en el de máster, en el MDM. ¿Sí? En todos esos es donde hemos visto que la calidad de datos juega un papel muy importante. Entonces, en un lugar, la validación, por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos, comprobar que la información sea correcta. ¿Estandarización de qué? De las direcciones físicas de nuestros clientes. ¿Eso cómo nos ayuda dentro de los procesos de gestión y de contactabilidad? También en el impacto que tenemos dentro de las aseguradoras en sus procesos de cálculo de pólizas. ¿Sí? ¿Cómo eso juega un papel importante en esos procesos? También en el de la documentación, un escenario que yo viví dentro de una entidad financiera donde a través de la calidad de datos encontramos un problema de gestión de procesos. Y por último, el tratamiento de los datos históricos. ¿Qué hacemos con esa historia que tenemos de años atrás? ¿Sí? No solamente ver la calidad como un proceso desde ahora en adelante, sino qué hacer con lo que viene de años atrás, de sistemas legados o incluso de la fusión de sistemas. Acá hago un paréntesis acotando y detallando un poquito las dimensiones que Dante ya mencionó desde el punto teórico, que efectivamente se trata de hacer un consenso, nunca hay completamente un acuerdo sobre el nombre de todas las dimensiones, pero digamos que este es el que yo encontré a través de los años con el que nos sentimos más cómodos. Entonces, una breve descripción con un ejemplo de cada una. Completitud. Entonces, que dentro de mis atributos yo tenga la información de los clientes completa. Eso no quiere decir solamente que haya un registro con información, sino que ese registro también tenga información válida. Eso lo veremos en alguno de los escenarios que les planteo. Consistencia, entonces, que dentro de la información que yo tengo en mis bases de datos o entre diferentes sistemas, la información sea coherente. La dimensión de conformidad tiene que ver con los formatos, frente a correos electrónicos, frente a las direcciones, frente a los teléfonos, tanto los fijos como los móviles, respetando algunos estándares y algunos formatos que me permitan hacer validaciones a nivel aplicativo. La duplicidad o unicidad es supremamente importante cuando la veamos a nivel del análisis de recursos, tanto tecnológicos, de infraestructura y del esfuerzo a nivel de recurso humano. La exactitud. Acá yo hago una acotación porque muchas veces encontramos en la literatura de calidad el término de precisión. Yo a través de los años he aprendido a trabajarlo como exactitud. ¿Por qué? Haciendo la diferencia entre que precisión es como que yo le estoy apuntando a un tiro al blanco y casi siempre estoy llegando al centro, ¿sí? Pero exactitud es cuando yo efectivamente le estoy dando al centro. En este caso, con los datos de contactabilidad del cliente, necesitamos que la información sea exacta, no que sea, está bien, como que le pegué a un 90% del correo electrónico, de una dirección. No, acá necesitamos la certeza de que ese es el dato real del cliente, que sea veraz.
La integridad tiene que ver con la pregunta que hacía Carlos, es como que, venga, pero ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre integridad y calidad de datos? Acá la integridad es una dimensión donde nuestras bases de datos, en el caso de las relacionales, tiene que haber una relación. Entonces yo como cliente tengo unos productos, tengo una dirección, un correo, eso tiene que estar bien relacionado. Y hay una forma de evaluarlo a través de la calidad. El primer escenario que yo les quería contar era sobre los correos electrónicos. Esto yo lo he visto transversalmente en varios proyectos. Acá una estadística que nos cuenta una empresa de marketing, y es cada año entre el 25 y 30% de los datos son inexactos. ¿Y esto a qué nos lleva? Campañas de ventas y marketing menos efectivas. No basta con hacer una campaña y simplemente enviarla, sino que hay que ver un poquito más allá. Entonces, para esto, ¿qué es lo que hacemos? Validación de la estructura de los correos electrónicos. Lo que generalmente hacemos es descomponer el correo electrónico en el nombre, el arroba y el dominio. Cada uno de estos se puede descomponer en partículas más pequeñas y hacer una evaluación frente a un estándar, por ejemplo, podemos utilizar expresiones regulares, ¿sí? Que nos determinan cómo poder evaluar esos correos electrónicos y llegar a un estándar. Con esta estandarización de la información, lo que hacemos es una uniformidad entre todos los datos, y con eso yo puedo tratarlos de una forma igual. Ahora, cuando yo ya tengo por lo menos ese trabajo ganado, ahí puedo hacer una generación de campañas mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque la campaña a mí me cuesta dinero, me cuesta un esfuerzo. ¿Qué es lo que sucede si yo no empiezo a validar los correos electrónicos? Que entonces simplemente genero campañas por generar sin saber si son efectivas. Digamos que la efectividad de una campaña se empieza a medir simplemente por, no sé, porque los clientes están comprando, pero no sabemos si efectivamente están comprando gracias a nuestras campañas, ¿sí? De pronto puede ser a través de otro canal. Entonces hay que ver cómo esto se puede convertir en un círculo vicioso donde mi campaña no es efectiva, yo termino generando más campañas e incluso campañas de actualización de datos para todos los clientes, y realmente puede que no sea necesario. También veamos acá el escenario de los correos electrónicos de un caso puntual. Entonces, yo hago mi evaluación de unas dimensiones puntuales. En este caso, yo las resalté, que son completitud, conformidad y exactitud. Completitud. En todos los casos, yo tengo información, pero ojo, yo puedo acá colocarlo como válido, pero miren lo que sucede. Y esto pasa en muchas organizaciones por un tema de, está bien, en el formulario de inscripción, a mí no me deja seguir al siguiente paso si no coloco un correo. Muchas veces alguien ya se conoce la trampa y sabe que si coloca no tiene @dominio.com, es un correo, digamos que en teoría válido a nivel de estructura, y entonces mi dimensión de completitud estaría válida, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Conformidad. Entonces, frente a un estándar, y donde yo empiezo a mirar no solamente el dominio en términos de la estructura, sino también a nivel de la información que hay. Entonces, ok, para mí ya un estándar es que, o sea, yo ya sé que hay un dominio que es gmail.com, ya sé que hay uno que es Hotmail, Yahoo. Frente a esos, yo ya puedo empezar a validar. Entonces, yo ya sé que esto es inválido, ¿sí? Porque no existe. Y el último, que es muy importante, es el de la exactitud. Pero entonces acá es como que, ojo, y acá es más difícil, porque entonces yo como empiezo a tener certeza de que el correo que yo tengo es válido o no, que es veraz o no. Entonces ahí es donde hay que hacer un apoyo de los procesos de inscripción, de admisión de los clientes, donde el mismo cliente pueda certificar que ese es su correo, donde yo haga alguna campaña de contacto del cliente, donde incluso pueda tener el certificado de que el cliente me contesta un correo,
ese tipo de cosas me empieza a nutrir una base de datos y con eso puedo empezar a completar mi dimensión de exactitud. En muchos casos nosotros tenemos la oportunidad de hacer esto en términos monetarios, ¿sí? Porque realmente cuando uno habla de calidad de datos, y yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, cuando uno habla de gobierno de datos, hay muchas organizaciones que están en diferentes niveles de maduración. Entonces el gobierno de datos a veces es como que, espere primero y organizo mi operación y después más adelante sí miro cómo gobernar mis datos y miro cómo hacer calidad de datos. Entonces en este punto, cuando uno empieza a mostrar la falencia de calidad en términos monetarios, es donde nos empieza a doler y donde empezamos a ponerle atención. Entonces en este escenario, si le damos un costo de $1 a un correo inválido, imagínense que seamos una organización que tengamos 2, 3 millones de clientes. Uno podría pensar, está bien, de pronto no es un porcentaje tan grande, pero ¿qué pasa si tengo 100.000 registros, 100.000 correos inválidos? Va a tener $100.000 ahí perdidos, ¿sí? En términos de almacenamiento, en términos de campañas, en términos de esfuerzo. Entonces empieza a costarnos el bolsillo. Ahora, ¿qué estrategias podemos hacer para abordar estos problemas de calidad en los correos electrónicos? De los que yo he visto, hay 3 opciones principales. Una, empezar a generar diccionarios propios. Con los clientes que ya tenemos certeza que el correo es el veraz, entonces podemos hacer un listado de los correos que ya tenemos como válidos. También podemos generar un listado de dominios o un diccionario de dominios que son válidos. No solamente los conocidos como Gmail, Hotmail, sino también universidades, entidades estatales, toda una serie de dominios que ya tengamos certeza con los cuales validar. Hay otros casos donde podemos adquirir una base de datos externa donde ellos ya hicieron el trabajo de hacer la validación. Entonces yo lo único que hago es, hago mi estandarización, mi normalización del correo y voy y valido contra esa base de datos. Y el tercero es, hay algunas empresas que ofrecen servicios de validación. Entonces uno les entrega el correo electrónico y ellos lo que hacen es que hacen un ping hacia el correo electrónico para saber que llega a la bandeja de entrada y le pueden determinar a uno si el correo es válido, si el correo representa una amenaza, si es spam, si tiene algún otro tipo de riesgo o si es definitivamente inválido. Entonces, estas 3 estrategias para poder ver el tema de correos electrónicos. Ahora, otro problema transversal que yo he visto en las organizaciones, las direcciones. Frente a las direcciones, ¿qué debemos hacer? Hacer una validación de las direcciones frente a algún estándar nacional. ¿Sí? Digamos que para no partir de cero, sino ya hay algún estándar nacional frente al que podemos partir de guía. Y en este caso, esos estándares generalmente se expresan como expresiones regulares, donde uno ya sabe cómo debe ir organizada la dirección. La normalización de direcciones, ¿a qué le apunta? Entonces, a que las estandarizo y dejo todas uniformes, porque puede que estén bien presentadas, que no diga, si la leo, la entiendo, la comprendo, pero otra cosa es que yo tecnológicamente las pueda tratar de la misma forma. Ahora, ¿qué estándar elegir? Porque puede que existan varios estándares nacionales e incluso algunos internacionales. Entonces, obviamente, bajo esa lupa, yo tengo que ver cuál es el estándar de mi país. Si yo no me puedo guiar, no sé, por otra región o por otro país, veo el de mi país y determino cuál es el mejor apuntándole a geolocalizar la dirección. No solamente que se vea bien, sino también que yo la pueda geolocalizar después. ¿Por qué este tema de geolocalizar? Un escenario que justamente me pasó a mí, y es que yo llegué a una tienda donde necesitaba hacer una compra, me ofrecieron una tarjeta de crédito con la cual tenía un descuento. Pues yo dije, bueno, está bien, listo. Me afilié, me hicieron la descripción del producto, me dieron la tarjeta de crédito, pude hacer la compra con descuento, bien, feliz, contento. Meses después
me llega la facturación, pues, me llega el extracto físico, pero me llega a la oficina. En la oficina me dicen como, hola Diego, no, mira, es que acá está tu extracto físico y está llegando acá. Es como, y cuando a mí me dijeron eso, es como que a mí en ningún momento me preguntaron a dónde quería que me llegara la dirección, que me llegara el extracto, a qué dirección. Entonces fue como que, ok, bueno, el proceso de inscripción fue como para salir rápido, venderme y chao. Y se desentendieron de mí. Entonces, eso es importante en cuanto a la percepción del cliente frente a las organizaciones. Acá otra estadística importante relacionada con eso. Las empresas pierden hasta un 20% de los ingresos debido a la mala calidad de datos. Entonces, esa mala percepción o que un paquete no llegue, que un extracto, una factura no llegue, representa a veces que los clientes no paguen a tiempo, que eso genere moras y que el cliente mismo diga, bueno, está bien, yo me voy de esta empresa porque no me gusta, porque se nota que me vendieron en un principio y chao, y se desentendieron. No hay un programa de fidelización del contacto con el cliente. Un ejemplo acá que vemos de la estandarización. Tenemos una dirección original, tal y como la ingresaron en un sistema, ya sea a nivel web o de pronto físicamente en algún formulario, que después lo almacenaron en una base de datos. ¿Y cómo debemos hacerlo? Acá yo, por ejemplo, coloco dos organizaciones de acá de Colombia que tienen estándares y frente a las cuales podemos hacer el análisis de las direcciones. En este caso, yo elegí el de la DIAN, que es una dirección de impuestos y aduanas nacionales, donde entonces ellos me dicen, ok, siempre que va a escribir una carrera tiene que tener este estándar, después va una numeración, después tiene que ir este símbolo y tiene que tener un formato para que todas sean uniformes. En el caso de direcciones que de pronto son un poco más complejas, igual también se puede llegar a un proceso de estandarización. Entonces, la idea es siempre partir de una dirección original y dejarlas todas uniformes. Uniformes con el objetivo que les había comentado antes, poder georreferenciarlas. ¿Y acá qué dimensiones tenemos en cuenta? Porque acá, haciendo la diferencia de la parte teórica, uno no siempre dentro de estos marcos metodológicos debe utilizar todo. Pero es que en el libro dice que yo tengo que mirar las 6 dimensiones. No necesariamente. En esto, la calidad de datos tiene que entenderse dentro de proyectos ágiles. Entonces, debo apuntarle a las dimensiones que me sirvan. En este caso, completitud, que la dirección esté llena, ¿sí? Que yo tenga algún dato, que ese dato sea veraz. Conformidad, justamente que cumpla con un formato mínimo. Y la exactitud, ahí es lo más importante, que yo pueda tener la certeza que es la dirección del cliente. En este caso, yo viví un escenario donde no teníamos cómo medirlo hasta que alguien dentro de la organización se dio cuenta que el servicio postal tenía como un check cuando le entregaba el paquete o le entregaba una correspondencia al cliente físicamente, tenían la certeza de que había llegado. Entonces, bueno, ahí podemos empezar a nutrir esa base de datos y esa dimensión de exactitud. Entonces, estrategias relacionadas frente a las direcciones. ¿Qué debemos hacer? Normalizar, dejarlas todas uniformes para poder pasárselas a algún servicio de georreferenciación. Después, mejorar nuestros procesos de contactabilidad. Sí, esto definitivamente que ayuda mucho a poder tener certeza de nuestro cliente, de dónde está, porque eso también impacta en las campañas más efectivas hacia el cliente. El conocimiento definitivamente es algo acá central en cuanto a correos electrónicos y direcciones, e incluso extendiéndolo al escenario de los teléfonos fijos y los teléfonos móviles. Hay otra opción que también la planteé en los correos electrónicos y es que se puede adquirir servicios de un tercero, porque este tema de las direcciones también lo hacen otras agencias. Mi recomendación,
es que esto se haga de forma interna, que sí, que en un principio va a costar un poquito más, pero con el tiempo la ganancia va a ser muy grande, porque no va a ser pagar una mensualidad, no va a ser pagar incluso por un servicio, no va a ser pagar constantemente por algo que incluso si esa empresa se acabó o si cambiaron el servicio, siempre voy a estar atado a eso. Y la otra opción que va ligada al tema de hacerlo internamente es generar un diccionario propio. Si yo ya tengo direcciones certificadas, si yo ya tengo un check de que esa está bien, entonces puedo empezar a nutrir mi base de datos. Ahora sí pasamos a unos casos puntuales que yo viví, donde se vivió el tema de calidad de datos. Entonces, por ejemplo, con aseguradoras. Una aseguradora donde tienen que hacer el cálculo de las pólizas para los choques de autos. Entonces uno diría, pues como que, no sé, ¿qué es lo complejo ahí? Hay que calcularlo en función de qué tan fuerte fue el choque o el siniestro. Y no, acá el factor importante es el género de la persona. ¿Y por qué? Entonces, bajo un estudio, bajo análisis que se han hecho, y yo creo que este escenario ustedes también lo han escuchado en otras partes, es porque la forma de conducir entre hombres y mujeres es diferente. Generalmente los choques entre hombres son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque la manera de manejar de los hombres es mucho más arriesgada, es mucho más peligrosa. Entonces los choques siempre terminan con siniestros mucho más delicados. Y en el caso de las mujeres no son tan costosos porque son más cuidadosas, manejan de forma más segura. Entonces, pues digamos que eso representa un cálculo muy diferente. Entonces, si yo no llego a tener ese dato, el proceso no lo voy a poder automatizar y no voy a poder hacer un proceso, una gestión muy, muy digamos que óptima, ¿sí? Entonces, acá, ¿cuál es el impacto de eso? Cobros incorrectos, un retrabajo y pérdida del esfuerzo, ¿sí? Porque entonces, igual, me tienen que volver a contactar a mí como cliente, tienen que hacer verificación de datos y entonces volvemos al tema de la percepción. En este caso, ¿cuáles fueron las dimensiones principales que tratamos? Completitud, es decir, que ese campo de género estuviese lleno, ¿sí? Y la consistencia es justamente como, ok, yo tengo el DNI, tengo el nombre de la persona, pero tengo un género que o no sé, no lo llenaron, no lo completaron, o parte de digamos, de una migración no se llenó. Entonces acá, ¿por qué es importante ese tema de la consistencia? Puede existir el caso de algunos países donde existe un nombre y entonces a partir del nombre se hace la definición del género. Si no está lleno, está bien. Hagámoslo a partir del nombre, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay casos donde hay nombres que pueden aplicar tanto para hombres o como para mujeres. En ese caso a nosotros nos sucedió y tuvimos que crear un diccionario de nombres y géneros. Y con eso ahí se mejoró, digamos que en un porcentaje muy alto la calidad. Respecto a algo que decía Dante, a mí me parece importante y es que efectivamente le tenemos que apuntar al 100% y que nuestra data esté completa, que sea válida, que sea exacta, pero hay que tener cuidado con el umbral al que le apuntamos en un principio, porque esto es un proceso iterativo. Entonces, no apuntarle al 100% en la primera iteración. Es como vamos gradualmente. Mejoramos una cosa, vamos por la siguiente. Porque o si no, digamos que en este término, ahí sí podemos llegar a resultados frustrantes. Y es como, está bien, no llegamos al 100%, estábamos en un 70% y subimos a un 75%. Vamos paso a paso en la calidad de datos. Otro escenario en el que tuve contacto, una entidad financiera a la que se acercaban constructoras para poder financiar sus proyectos, ya sea de construir un edificio, un centro comercial, porque no tenían el músculo financiero, entonces iban a pedir una solicitud de financiación, iban a llenar un formulario,
Pero ¿qué pasaba? Que es que el formulario era un Excel aproximadamente como con 10, 12 hojas, donde tenías que llenar unos campos de contacto, unos campos financieros, unos campos acerca del proyecto que ibas a realizar y después si venía la gestión del proyecto. Esa gestión del proyecto era recibir el Excel, ver los datos financieros y listo, y continuar. Ahora viene la parte importante. ¿Qué pasaba con el almacenamiento de los datos? Que se limitaba simplemente a los campos relacionados con las finanzas del cliente. Y ya, y no pasaba nada más. Y es como, venga, ¿y el resto qué pasa? ¿Sí? O sea, todo lo que llenó el cliente se está desperdiciando. Hay mucho conocimiento del cliente que se está desperdiciando. Entonces, eso impactaba mucho en la gestión de los clientes de cara sí, a futuros créditos, porque si la misma constructora volvía en el futuro, tenía que volver a llenar un formulario completo en Excel. ¿Qué nos sucedió a nosotros? Empezamos a evaluar campos y dijimos, ok, necesitamos la totalidad de campos de constructoras para poder saber cuáles vamos a hacerle calidad y cuáles no. Y hay que buscar entonces los Excel. Había que buscar el repositorio donde eso estuviese depositado. Y entonces acá pues nos enfrentamos con un tema dentro del proyecto como de, ok, y alguien tiene claridad de cómo debe buscarse eso, quién lo debe buscar, quién es el dueño de esa información. Entonces miren cómo la calidad de datos es importante no solamente a nivel de la información, sino a nivel de los procesos a nivel de nuestra organización. Acá, ¿cuáles fueron las dimensiones que tratamos? Completitud, justamente porque ver todo lo que llenaban las constructoras, la consistencia, porque era ver, ok, yo tengo en algún repositorio una parte pequeña de la información y acá en el formulario tengo mucha más, entonces, ¿qué sucede? Hay información diferente, ¿sí? Conformidad, obviamente, que toda esa información que entregara al cliente estuviera conforme al formato. Entonces acá también lo delicado de que pues con un Excel no tengo muchas validaciones y simplemente se recibe y ya, y como es una validación ojo a ojo, pues digamos que en el papel todo aguanta. Y la integridad es porque justamente cuando yo voy a llevar eso a un análisis de base de datos, no tengo cómo hacer una consulta, no tengo cómo hacer un query, entonces va a ser muy difícil. Ventajas, desventajas, cosas positivas e impacto que vimos dentro del proyecto. Ventajas. Entonces, una base única de clientes, donde a partir de unos clientes naturales teníamos ya un complemento del cliente jurídico, en este caso las constructoras. ¿Para qué? Para ampliar la cobertura de nuestra bodega de datos, de esa base única de clientes. Ok, ya no solamente va a tener conocimiento de clientes naturales, sino también del comportamiento de los jurídicos. ¿Qué fue lo malo? Las desventajas. No teníamos documentación estructurada, no había un almacenamiento en base de datos, o lo que había era mínimo. Entonces, datos incompletos, teníamos muchos datos de las constructoras que no teníamos conocimiento. Y lo que les comentaba, dueño de la información, ¿quién? O sea, ¿yo a quién le pregunto eso? Porque realmente nadie se hacía cargo nadie se hacía responsable de esa información. Es como, no, yo miro una porción, miro la porción que me importa y listo, y ya. Ahora viene una parte positiva y es que cuando empezamos a hacer a nutrir la base de datos con esa información de los Excel, cuando se alertó, entonces se empezó a hacer medición de unos campos ARLAP. Acá esos campos ARLAP en Colombia se conocen como unos campos para hacer la evaluación del lavado de activos, del comportamiento financiero de los clientes. Y eso es muy importante medirlo para que reportes de cara a las entidades de control, que ellos son las que nos solicitan eso. Entonces, si yo hago una medición de eso, voy a estar cumpliendo y no me van a estar pidiendo y yo reaccionando a una solicitud de entidades de control. Ahí empezamos una definición de roles y procesos.
cosa que mencionó Dante y que es importante en este tema de gobierno de datos, tenerlo claro, y definición de roles y procesos a través de esto, siempre nos va a llevar a que la medición de la calidad de datos sea mucho más óptima. Incluso porque, bueno, ahorita que yo había notado la pregunta, una de las preguntas que tú habías dicho, José, la de Jocelyn, el tema del grupo específico para cleansing. Realmente sí es beneficioso, ¿sí? La verdad que sí ayuda bastante tener un grupo dedicado a esto dentro del gobierno de datos, sobre todo porque es un equipo que va a saber las dinámicas de la calidad de datos y cuál es el comportamiento de la información desde su origen al destino. Bueno, y el impacto que nosotros vivimos dentro del proyecto, los costos que representó replantearse el alcance, los costos que replanteó el análisis que estaba, no sé, estimado para unas semanas y se extendió. El esfuerzo, tanto en recurso físico, el retrabajo, todo eso son cosas que hay que evaluar a partir de la calidad de datos. La documentación es como que, ok, bueno, hay que hacer un proceso nuevo de entrada de datos de las constructoras. Y apuntándole a la base única de clientes, es que la calidad de datos nos va a orientar a una fuente de verdad. Incluso también de la mano de lo que decía Dante, ok, yo cuando remedio, cuando hago mi remediación de datos, es yo dónde voy a dejar eso. ¿Hago la remediación en el sistema origen o lo hago de cara a una bodega de datos para poder tener clara dónde va a estar la fuente de verdad? Desde donde yo puedo hacer mis reportes y explotar la información. Y por último, el ejemplo que viví es el de datos históricos. Teníamos un escenario de clientes con direcciones físicas donde de años anteriores, de sistemas legados, de diferentes sistemas, de fusiones entre sistemas, teníamos una serie de direcciones inscritas a un mismo cliente. Entonces teníamos un 70% de la información correcta, bien, 15% de datos incorrectos y 15% de duplicados. Ahora, ¿esto en qué nos deja? En esta mención que nos hace esta empresa, y es de, en promedio, cuesta alrededor $1 evitar un duplicado, $10 corregir el duplicado y $100 almacenar ese duplicado que no lo hemos tratado. Entonces, ver cómo la calidad, en serio, monetariamente, también nos empieza a jugar un papel importante en la organización. Ahora, el caso que vivíamos de las direcciones, donde yo tengo el mismo cliente, tengo dos tipificaciones que deberían ser las únicas, la residencial y la laboral, pero resulta que habían otras direcciones afiliadas al mismo cliente. Entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? Por un lado, por ejemplo, acá falta de estandarización o una mala entrada de la información. E incluso esto puede ser resultado también de una migración. Entonces, eso me conlleva a datos duplicados. Si se dan cuenta, la cuarta dirección y la primera son la misma dirección, sino que de pronto a nivel de una llave de base de datos, quizá no me va a decir que está duplicada, pero sí, sí está duplicada a nivel de una diferencia entre la información, hablando técnicamente, ¿sí? Entonces, acá nos viene otra mención. El 41% de las empresas mencionan datos inconsistentes, mencionan esos datos inconsistentes en tecnologías como un CRM, sistemas de automatización e incluso ERPs u otros sistemas como el mayor desafío. Es como, ok, la calidad de datos y esos datos inconsistentes se nos vuelve una tarea adicional, además de las reglas de negocio, además de todos los procesos que tenemos en el día a día. Entonces, incluso respondiendo a otra pregunta, una pregunta que yo había visto de Peter después de la presentación de Dante, y es como, ok, ¿qué pruebas debo hacer frente a una implementación? Entonces, en este caso, mi sugerencia es que
vayan las pruebas orientadas a las dimensiones de calidad. No siempre tienen que ser todas. En este caso de los datos históricos y de duplicados, yo tengo en cuenta todas las dimensiones. Acá en este caso sí las tuvimos. ¿Por qué? Tener toda la información completa. Si no estaba completa, yo ya empiezo a descartar. Consistencia, justamente el tema de la tipificación de las direcciones, conformidad, que yo cumpla con un estándar. Yo ya sé que la data que está mejor es la que está estandarizada, entonces yo ya puedo empezar a descartar la que no tenga un estándar. Duplicidad, okay, ya sea que sí lo pueda determinar a nivel de una llave física o una llave lógica a nivel de base de datos, o donde yo ya pueda estandarizar y después ahí sí comparar la información. Exactitud, también apuntándola, queríamos llevar esta información a un MDM. Entonces, si queremos apuntarle a un MDM que le apunta a un Golden Record, entonces la información tiene que ser veraz. Y por último, la integridad es justamente que estas direcciones estén asociadas a un cliente y al mismo cliente. ¿Sí? Bueno, y con eso concluyo diciéndoles que esto es un abrebocas de lo que es calidad de datos y de lo que es la experiencia en calidad de datos. Yo creo que hay muchos más escenarios, hay mucho más que tratar en cuanto a esto, pero bueno, y bienvenidas todas las preguntas. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. De verdad que muy interesante, porque vemos la calidad de datos desde el punto de vista práctico, de lo que pasa en el día a día en las compañías, en las organizaciones, ya sean pequeñas o grandes. Y dentro de la presentación que viste, estuve en mi tiempo de reflexión, y es tan importante la calidad de datos, porque va desde una pyme, de una pequeña empresa de muy pocas personas, hasta organizaciones muy grandes. La calidad de datos en este sentido es muy transversal. Ya si hablamos, por ejemplo, de correos electrónicos, de direcciones, de números de teléfono de nuestros clientes, esa transversalidad en la calidad de datos la podemos ver en el día a día. ¿Ya? Y me parece muy interesante la generación de un diccionario propio, eh, porque esto va enmarcado y no se casa mucho con tener una gran herramienta de calidad de datos. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte. Para hacer calidad de datos necesito una herramienta de calidad de datos o cómo puedo arreglármelas dentro de mi organización para poder implementar o comenzar a hacer calidad de datos. Claro, bueno, muy buena la pregunta, José, porque así como decía antes, cuando hablaba del tema histórico, la calidad de datos está desde la creación de los mainframes, desde el almacenamiento de la información. Entonces, desde que tú te planteas una regla de negocio y cómo llevarla a un almacenamiento de datos, ahí ya estás haciendo calidad de datos. Entonces, la calidad de datos la venimos desarrollando desde que hacemos consultas en bases de datos, porque realmente entonces tenemos que desarrollar algún tipo de filtro, tenemos que depurar la información, tenemos que ir a hacer una acotación de eso. Entonces, hoy en día, obviamente, hay herramientas muy buenas y hay otros escenarios donde uno se puede plantear la calidad de datos en términos de automatización. Pero la calidad de datos se puede hacer desde un lenguaje de base de datos, ¿sí? Desde un PL se puede hacer calidad de datos. Hoy en día, incluso pensando en Big Data, también se hace con código Python, ¿sí? Ahí se hace mucha calidad de datos. Bueno, particularmente yo trabajo con la tecnología de informática, entonces digamos que lo que tú planteas es, hay todo un escenario desde donde tú puedes trabajar la calidad de datos, desde un lenguaje sencillo, ¿sí? Incluso, te lo diría, desde un Excel puedes hacer calidad de datos. Exactamente, a eso quería llegar. O sea, perfectamente puedes usar un Excel para hacer calidad de datos, Sí, ¿ya? sí, Dependiendo de la efectivamente. empresa, porque
si tenemos una empresa muy pequeña que no tiene los recursos como para invertir en una herramienta de verdad de calidad de datos, pueden comenzar con un Excel, de lo que ya tiene a mano. Claro, es que, mira, se me ocurre un escenario y es cuando, a ver, quizá de pronto tú estás haciendo tus finanzas personales y te haces de pronto tu presupuesto del año y estás haciendo una sumatoria y entonces quieres, no, pero este campo me quedó, es de tipo carácter y yo quiero que sea numérico y quiero que no me tome los decimales con comas, sino con punto. Ahí empiezas a hacer calidad de datos. Exactamente. Y dentro de ese mismo contexto, eh, vemos, la calidad de datos la podemos arreglar, por decirlo de alguna manera, desde dos frentes. Primero, desde donde entra o donde ingresa los datos, por ejemplo, en una organización, desde el front de una página web donde están llenando los ejecutivos un formulario del cliente, ¿ya? O del data warehouse, ¿ya? En muchas organizaciones el cambio del front del formulario que utiliza el ejecutivo, ese arreglo es muy caro y muchos también optan por arreglar toda la información dentro de lo que es el data warehouse. Dentro de tu experiencia, ¿cuál ha sido lo que tú has visto en las organizaciones? A ver, digamos que ahí también va en parte el tema de evaluar, hacer un análisis a nivel de proyecto, ¿sí? A nivel de organización, en términos de costo y también en términos de tiempo. Porque de pronto el front te puede decir, está bien, yo se lo hago, pero tengo otros 50 requerimientos que son mucho más importantes y prioritarios que arreglar una validación. Entonces tú dices, y no, la verdad, para mí es prioridad la calidad, entonces es mucho menos costoso en el tiempo hacerlo dentro de un warehouse. Y otra cosa importante que hay respecto a lo que mencionas, y es el tema de no solamente a nivel de validación, por ejemplo, en el front, sino también a nivel de remediación. Y es, ok, ¿dónde remedio? ¿En el origen o en el warehouse? Entonces, en un escenario que nosotros vivimos es, queríamos hacer una actualización en el origen, pero ojo, no es tan fácil, porque no es como, está bien, yo llego y hago un update a nivel de base de datos por temas de auditoría. Es muy importante no tocar los datos del cliente en el sistema origen, digamos, por ejemplo, datos productivos, porque eso puede generar impactos, ¿sí? A nivel de auditoría, porque es un agente externo el que está haciendo remediación de datos. No, lo hacemos en nuestro warehouse, no tenemos ningún problema y ese warehouse se empieza a convertir nuestra fuente de verdad. Está bien, que los datos eventualmente seguirán llegando con falencias de calidad. Ya tenemos los controles de nuestro lado. Exacto. Y respecto a eso mismo también, me han llegado consultas por interno, de otras personas, que son muy buenas respecto a calidad de datos. Eh, y está orientada a saber cuándo o cuánto tengo que abarcar en volumetría en la calidad de los datos que yo tengo en la organización. ¿A qué es lo que voy con eso? Por ejemplo, si estoy en un proyecto de mejorar la calidad de mis datos y tengo historia de 15 años atrás, ¿ya? Y sé que los datos están malos desde 15 años y necesito arreglarlos. Pero me cuesta mucha plata arreglar toda esa cantidad de información. Por lo tanto, lo que se estila es decir, ¿cuál es la información relevante desde el punto de vista regulatorio? Hay organizaciones que tienen que enviar informes a distintos organismos por regulaciones de todo tipo, en telecomunicaciones, en Subtel, a servicios de impuestos internos aquí en Chile, son organizaciones chilenas, y obligan a las empresas a tener 5 años de historia, ¿ya? Para hacer un barrido. Entonces,
muchos de los proyectos también invierten mucho dinero en decir, sabes que yo quiero tener toda mi data limpia, pero no priorizan por un ahorro de dinero por hacerle calidad solo a los 5 o los años que estime conveniente y que esté de acuerdo a los temas regulatorios. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Mira, digamos que en esos términos, acá uno tiene que pensarse la calidad de datos, como piensa en grande, pero empieza pequeño, ¿sí? Excelente. Entonces digamos que en esos términos también hay que moverlo hacia las metodologías ágiles. Entonces, que yo tenga un producto mínimo viable. Entonces, que yo pueda hacer una evaluación de, ok, listo, calidad de datos, vamos a hacerla de los datos del sistema que estamos trabajando. Ok, listo, perfecto, validamos, llegamos a un umbral esperado. Después empezamos a evaluar esa data histórica. Y entonces ahí es donde empezamos a ver, ok, ¿cuál sería el objetivo de evaluar esa data histórica? Sí, es como, ok, no, es que resulta que necesito cumplir con algún estándar o alguna solicitud de un ente de control. Ok, bueno, ahí tengo que, o sea, va a ser costoso, pero tengo que hacerlo. Pero si es solamente hacerlo porque, no sé, porque compré una herramienta costosa y lo quiero hacer, no. ¿Sí? O sea, digamos que lo que te digo, piensa en grande, empieza pequeño, entonces tratar atributos puntuales, una volumetría que nos pueda dar una idea de lo que estoy haciendo con la calidad de datos y ahí sí podemos ir iterando e ir progresando en el tiempo. La data histórica realmente hay que pensarla en términos de las dimensiones y evaluarla en esos términos de dimensiones. Si me va a funcionar y si me va a ayudar a validar las dimensiones, puedo seguir adelante. Si no, la puedo dejar quieta donde esté allá almacenada. Perfecto, Diego. Han llegado varias preguntas por el chat interno. Y aquí hay una de Ricardo Inostroza. Y en realidad no es una pregunta, es una reflexión, y que me parece bien interesante. Dice, la calidad de datos debe comenzar desde el prototipo. ¿Ya? Cuando estamos generando el prototipo, ya sea de software o un proyecto cualquiera de datos. Ya sea una app, una web o una aplicación de escritorio. Yo pienso, dice Ricardo, que se está perdiendo calidad aquí porque el time to market a veces aprieta más, es decir, necesito las cosas rápido. Pero es cuestión de formar una cultura de datos primero, en primer lugar, y luego ir mejorando. Creo que dan el clavo, Ricardo, con lo que acaba de escribir, porque efectivamente la calidad de datos tenemos que verla, si bien en el end-to-end de un proyecto, pero muchas veces se deja al final, ¿ya? Y básicamente por lo que acabamos de comentar sobre dónde arreglamos el problema o cómo vemos el problema, si lo vemos en el front o en el data warehouse. Dante, si puedes prender tu camarita, sería ideal para darte las gracias. Queremos darte las gracias, Dante y Diego, por aceptar nuestra invitación del Club de GeoLatam, y estamos muy contentos porque cada vez estamos llevando nuevos contenidos a toda esta comunidad, que ya vamos cerca de los 1.200 personas, y estamos súper contentos por la acogida que hemos tenido con toda esta red. Así que muchísimas gracias, Diego y Dante, por todo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual, José Luis. Así que, sin más que decir, muchísimas gracias por la asistencia y por los que se quedaron hasta el final. Nos pasamos un poco del tiempo, pero de verdad muy agradecidos por la acogida. Así que estén muy bien. Hasta otra ocasión. Chao. Chao. Gracias. Chao.